estuve en Colombia y tuve la oportunidad de encontrarme con muchas personas que están comprometidas con la fe de una forma muy seria, ¿no? Y que están familiarizados y me pidieron que hablara un poco más sobre este tema de qué cosa significa un católico orgánico, ¿no? Es decir, este tema ya lo he hablado, ustedes en preguntasdefe.com pueden de alguna manera verlo, ¿no? Y ver qué cosas he dicho sobre este tema, porque algún punto de vista incluso lo he titulado, ¿no? Católico orgánico. Pero una de las cosas que me decían era que cómo un católico laico puede esforzarse, puede entregarse, luchar, digamos, por un catolicismo integral y coherente, si el lugar de donde se nutren la Sagrada Eucaristía, muchos de ellos entre semana, muchos de ellos diarios, pero especialmente la Sagrada Eucaristía dominical, que es irreemplazable, no los nutre suficientemente, ¿no? Y esto lo digo además porque hace no mucho tiempo tuve un punto de vista dedicado a los horrores litúrgicos en las misas en español, tanto en Estados Unidos como en varios países de América Latina, incluyendo el Perú, incluyendo Costa Rica, incluyendo Guatemala, donde por si acaso también he tenido experiencias de misas muy hermosas, ¿eh? O sea, no estoy acá eliminando los países, incluyendo Colombia también, ¿no? Entonces, veo que es algo bastante común, ¿no? Insisto, también en estos países he estado en misas muy bellas, pero el número, las posibilidades de terminar en una misa horrible, mal celebrada, es alto. Y esto no es bueno. Y en muchas ocasiones he hablado, y en ese punto de vista específico, hablé de un abuso espiritual de parte de los sacerdotes que o improvisan y creen que ellos son los dueños del show, cuando la misa es fundamentalmente de Cristo para los fieles, ¿no? Entonces, está también, junto con esta improvisación de los sacerdotes que creen que ellos tienen que ser los showman, digamos, de la misa, y muchos lo hacen con una mala conclusión a un buen deseo de que si la misa es, entre comillas, entretenida, ¿no?, los jóvenes van a venir. Y la pregunta es, ¿tú crees que puede ser una misa más entretenida que los videojuegos ultra realistas o las redes sociales que muestran todo lo que los chicos quieren ver y ser estimulados? No, la misa tiene que ser diferente, ¿no? Y en consecuencia tiene que ser una misa donde los jóvenes experimenten lo que jamás van a experimentar en el entretenimiento. Entonces no puede ser entretenimiento. Y por si acaso, yo soy de un rango bastante flexible sobre esto, mientras que los sacerdotes cumplan con las rúbricas, ¿no? Sé que hay diferencias de gustos en la música, pero creo que la misa no es un lugar que debe ser performativo, ¿no? O sea, donde un grupo, un cantante, un coro hace una performance. Entiendo que a veces es inevitable una misa de matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio en muchos de nuestros países es una obligación social, no es tomado como un sacramento, ¿no? Pero, y entonces la gente no va a cantar, entonces los esposos quieren que haya música y bueno, hacen eso, ¿no? Ponen un coro y tal. Y por supuesto que el fanatismo ciego de los tradicionalistas de que todos los problemas se resuelven
volviendo a la misa tradicional en latín, es absurdo, infantil y profundamente contumaz, ¿no? O sea, esa soberbia bruta, ni siquiera soberbia inteligente, ¿no? Porque eso no va a pasar, no va a pasar. El Concilio Vaticano II ha sucedido, las enseñanzas de la Sacrosanctum Concilium, que no son la causa de las misas horrorosas que nosotros vemos, ¿no? Pero las instrucciones de la Sacrosanctum Concilium tienen sentido en su gran mayoría en el mundo en que nos encontramos, y en consecuencia no resuelven nada, ¿no? Entonces, pero tengo que decir que este punto de vista, después del punto de vista donde anuncio que me retiro de EWTN a fin de año, es el que más comentarios ha recibido. Y más comentarios ha recibido, como digo, no falta el tradicionalista diciendo que yo soy un hereje, que eso ya es parte de su lenguaje, ¿no? Los liberales, como decía el arzobispo Chaput, los liberales son más vulgares, ¿no? Usan malas palabras, usan muchas más malas palabras, vulgaridades, ¿no? Pero los tradicionalistas son perversos, ¿no? O te consideran que ya estás condenado y te dicen ojalá hagas penitencia para que te salves, ¿no? Como si fueran Dios, como si realmente pudieran juzgar cuál es el estado de tu alma, ¿no? Cuando no, te escriben diciendo ojalá yo sea el ángel que tenga el tridente con el que te empuje al infierno. Que por si acaso a esos hermanos tradicionalistas les recuerdo que desear la condenación eterna de alguien es pecado mortal. Y es pecado mortal en el Catecismo de Baltimore, ¿no? O sea, para los que no creen en el Catecismo de San Juan Pablo II, es pecado mortal desde antes del Concilio de Trento, y es pecado mortal explicado así por los padres de la Iglesia, para que cree que es teología modernista, ¿no? Pero dejemos a los tradicionalistas que están fuera del juego, no están fuera del partido, completamente fuera del partido eclesial, ¿no? El asunto es que tanta gente me apenó mucho, tantas personas reaccionando de distintos países diciendo, sí, Alejandro, esto es insoportable. O sea, la misa del domingo en mi parroquia, por más que yo sé que tengo que ir y que es el precepto dominical, cumplo el precepto dominical sufriendo. Y es lo mismo que me ha pasado a mí cuando no puedo ir a mi parroquia o a una buena parroquia donde yo sé que celebran bien la misa y tengo que conformarme con caerme a una misa, pues porque esa es la misa de horario, ¿no? Entonces, eso es inaceptable si queremos que exista un futuro en la iglesia, ¿no? Y respondiéndole a un sacerdote joven en una de las conferencias, un sacerdote joven excelente, que después me dijeron que venía de una de las zonas más duras y lejanas de Bogotá, cuando estaba dando esta charla, y le digo a este sacerdote joven: Dios te bendiga, hermanito, por haberte tomado ese sacrificio de venir a la charla, de hacer una pregunta muy buena sobre la diferencia entre nuestras misas, que tienen que ser en persona porque son sacramentales, a diferencia de los eventos protestantes o de otras cosas que se pueden hacer virtualmente, ¿no? Pero cuando me preguntan qué cosa podemos hacer, yo creo que los laicos tenemos que organizarnos allí donde estamos. Si en nuestra parroquia es inevitable la reacción del sacerdote, que cuando se le corrige sigue haciendo lo que se le da la gana, hacerle saber al obispo del desagrado, y no con una carta colectiva, sino una carta escrita, cada uno en sus propias palabras,
una a una firmadas al obispo hablando de las malas celebraciones, enviándoles un USB con videos de las locuras que hace el sacerdote, de todas las cosas que pasan, de lo horroroso que es la música, ¿no? Yo entré a una misa en Bogotá y quería grabar la música y decirle, esta música debería despedirle al párroco que la escuche después solo, ¿no? Porque si ha estado atento a la celebración, tal vez no estuvo atento a la música, y decirle, padrecito, esta música pues es insoportable, ¿no? Y 3 cosas recomendé y se me ocurren por ahora recién, ¿no? Entonces estas no son pues órdenes de batalla ni nada por el estilo, porque no tengo esa potestad, no me la abrogo tampoco. Pero cuando me preguntaron, dije 3 cosas. Corrijamos al párroco, ¿no? Y especialmente demos la alternativa. Padre, mire, si usted necesita pastoral juvenil, no sabe qué cosa hacer con los jóvenes y en consecuencia les da en posesión organizar la música para la misa y terminan siendo los horrores que son, porque es un grupito de chiquitos bien intencionados, pero que piensan en performance, piensan en tocar, ¿no? Para la misa, se sienten bien con lo que están haciendo y eso muy bien, y eso es suficiente para el párroco y dice, ya con eso resolví pues el tema de la pastoral juvenil, tengo algo que hacen los jóvenes, vienen acá, ensayan y luego, o sea, aúllan, porque muchos de ellos prácticamente aullidos, ¿no? En la misa, durante la misa. Así que bueno, así termina siendo la situación y es lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Y entonces decía, ayudar a los párrocos, decirles, hacerles saber de nuestra incomodidad, escribirle a los obispos múltiples cartas. Todos los que están insatisfechos envíen una carta, porque si envían una sola carta, el obispo la va a leer, la va a poner en los pendientes y probablemente se olvide, ¿no? Y va a decir, esta es una sola carta. Envíen tantas como personas son y firmadas, hermanos, cartas anónimas. Un obispo ve una carta anónima y ni siquiera lee el contenido, ve que no está firmado, que se usa un seudónimo, lo tira a la basura. No, eso para que sepan. Cartas anónimas no sirven nunca. Y en tercer lugar, yo creo que hay que hacer el shopping de parroquias. Creo que el laico tiene el derecho de hacerlo cuando la música es horrorosa. Y por si acaso, hermanos, hay normas específicas que establecen que esto no se debe hacer, ¿no? Que cada uno tiene que ir a su parroquia. Pero esas normas no están por encima del bien de la conciencia de la persona. Un fiel, nadie lo puede esclavizar a una misa horrenda. Y un fiel no se debería conformar con una misa horrenda. Cuando nosotros atravesamos una ciudad o encargamos una cosa a una persona porque no la encontramos donde estamos, ¿no? Para obtener una cosa material, no vamos a atravesar la ciudad donde sabemos que hay una buena misa digna, bien celebrada. Y miren, esto yo lo hablé con un arzobispo amigo que tiene una diócesis muy grande y donde había tanto shopping de parroquia que él dio una norma recordando que el deber del católico es ir a su propia parroquia. Y le dije, excelencia, el parish shopping, ¿no? O sea, el shopping de parroquia, ir a buscar una parroquia digna, sigue sucediendo. Entonces él me dijo, yo lo sé y lo veo en los números. Veo parroquias que no han podido reabrir todas sus misas después de la pandemia y veo otras parroquias en la misma diócesis que tienen que aumentar el número de misas. ¿Por qué? Porque en la época de la pandemia, cuando veían las misas
que se difundían pues por Facebook o por YouTube, podían escoger y se dieron cuenta, oye, mira esta misa, cuánto mejor celebrada que es que esta otra en mi parroquia. Entonces él dice, yo lógicamente no lo puedo impedir, pero yo tengo que hacer saber a los fieles cuál es el deber, cuál es la norma. Pero sería ideal que existiera una uniformidad suficiente en la calidad, no en los estilos. Una persona de la renovación carismática va a tener una sensibilidad distinta a una persona del Opus Dei sobre la celebración de la misa. Y yo no digo que los rangos tienen que ser rangos extremos, pero que se atengan a las normas y que la música inspire pues a la participación sagrada en un evento sagrado. Que no sean canciones en las que las letras se han puesto a la fuerza, para que compaginen con una balada, ¿no? Con una musiquita de balada, que ya se había preescogido, ¿no? Y en consecuencia, donde las palabras sagradas se someten a la música secular. Entonces, hermanos, estas son solo algunas ideas, pero estas ideas pueden servir, pueden no servir, ustedes pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, total libertad. Sobre esto no hay normas que digan qué puede hacer un católico. Pero lo que creo firmemente es que efectivamente una reevangelización, una nueva evangelización, para ser mejor, una nueva evangelización no va a poder suceder con misas horrorosas, porque no van a nutrir a esos guerreros, ¿no? Y un guerrero flacucho, mal alimentado, no es un guerrero. Entonces, quienes tengan ideas, las comunidades que tengan ideas, que puedan pensar para ver cómo los laicos ayudamos a los sacerdotes, no peleamos con los sacerdotes, sino ayudamos a los sacerdotes a que cumplan esa función central en nuestra vida, entonces todas son bienvenidas. Que tengas un buen día.